Ingeniería al día. Ingenio e innovación al servicio del bien común. Son las 10:23. Vamos a pedirle a la ingeniero Celia Herrera que abra su cámara para entonces verla en el YouTube. Ahí está. Ella es ingeniero civil, especialista en diseños de carreteras, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad Sotravial. Sus redes sociales @Celia Herrera, también, bueno, el de la sociedad @Sotravial. Y queremos hablar de un tema bastante importante, porque es que, fíjese, ingeniero, en Gente y Ciudad a nosotros nos gusta que la gente participe, buscamos una ciudadanía más activa, pero si no se sabe quiénes son los responsables ante una situación, en este caso de vialidad, por ejemplo, entonces, ¿a quién yo le dirijo una carta? ¿Cómo vamos y decimos esto es su responsabilidad? Un poco para también aprovechar el tiempo y ser más eficientes. Entonces, tenemos las vías dentro de las ciudades, o sea, cómo se clasifican y de quién serían las competencias. También importante decirlo en materia de las carreteras, porque ahí tuvimos una crisis en materia de los peajes, que por cierto subieron los peajes a 30 bolívares, tengo yo la información, ya se los podría confirmar pronto, pero ¿de quién es la responsabilidad y cómo se clasifican esto en materia de competencias? ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos una red de vías nacionales perfectamente estructuradas. Las vías de mayor jerarquía las llamamos troncales, y pasan de troncales, locales, ramales y subramales, que ya son vías a nivel de caserío. Okay. Las vías de nacional, que son las troncales, son competencia exclusiva del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Transporte. Estamos hablando de la autopista regional del centro, de la autopista oriente, de la Lara Zulia, en Caracas, por ejemplo, de la autopista Gran Cacique Huaycaipuro, la avenida Boyacá. Bueno, pero entonces ya va, porque los peajes no existían y justamente por esa responsabilidad nacional, pues hubo un momento que se dijo podemos y bueno, volvieron los peajes y uno ve que trabaja la gobernación. Entonces, esas no son responsabilidades de acuerdo a los límites territoriales de los gobernadores. Lo que ha pasado allí es que el Ejecutivo Nacional ha delegado de los peajes en entidades regionales, ¿no? Okay. Y digamos que es nuevo, ha pasado en otros momentos en que a las gobernaciones, por decir algo, en la regional del centro, Aragua se ocupaba de Palo Negro y Tapatapa, y así íbamos, ¿no? Me imagino que entonces le hace seguimiento a los gobernadores, como ha hecho esa delegación, para que entonces estén las vías atendidas, ¿no? Efectivamente, a ellos les corresponde. Hasta ahora tengo entendido que los únicos dos peajes que están en manos de los gobernadores son los dos peajes del estado Carabobo. De resto están tratando de homologarse en el sistema nacional que se está administrando ahora a través de Cobretac. Exacto. Y que tiene, hay alrededor de más de 16 peajes ya operativos de los que se han restituido, ¿no? Entonces, a lo que comentaba, todo lo que es vía nacional es competencia exclusiva del ministerio, son ellos quienes administran, quienes mantienen, observan los trabajos de ampliación, mejora, son directamente competencia de ellos. Okay. Luego, cuando pasamos a la vialidad local, que son las avenidas, las calles, la calle ciega, que son ya a nivel del ámbito regional local, ya pasan a ser competencia de las gobernaciones y de las alcaldías. A nivel municipal, por supuesto, de las alcaldías. Estos, a través de sus direcciones de vialidad y transporte, se ocupan de gestionar, de mantener, de conservar, y hay algunas competencias quizás que se van conjugando, como el tema de la autorización de rutas para la prestación de transporte público en rutas municipales, que si bien el Instituto Nacional de Transporte Terrestre analiza la factibilidad del establecimiento de estas rutas, pues se administra y se gerencia y se gestiona
desde las municipalidades cuando son rutas municipales. Le tengo una pregunta en particular. Usted dijo que justamente las troncales es responsabilidad del Ejecutivo, pero en el caso de Anzoátegui, usted debe conocer todas esas carreteras. Tenemos la troncal 9 que atraviesa la ciudad, y como atraviesa varias ciudades, por ejemplo, en la zona norte del estado de Anzoátegui, entonces no es responsabilidad directa de las alcaldías. Ahí trabaja el gobernador, o es un tema de Ejecutivo. Es importante porque no nos gustaría que se estén peloteando la responsabilidad y entonces tenemos la calle mala. Sí, fíjate, independientemente de que parte de la vía discurra por área urbana dentro de las gobernaciones y las alcaldías, la competencia sigue siendo del directa Ejecutivo. Okay. El transporte del Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que te decía, la vía como tal es una vía nacional y la competencia el ministerio. Entonces, en ese caso, a quien debe de dirigirse, quien quiera hacer una queja o presentar alguna solicitud, tiene que ser directamente al Ejecutivo Nacional. Ok, y los huecos y la condición de las vías y la señalización y todo eso dentro de una ciudad, ¿de quién son responsables? ¿Es del municipio, de la alcaldía, o es de la gobernación? Volvemos a lo mismo. O sea, si la vía es de carácter nacional, es el Ministerio de Transporte quien se va a ocupar de mantener. Una vía interna, complejo turístico El Morro, un hueco en la R16, que mi audiencia lo sabe, todos los días me quejo. ¿A quién yo debo dirigirle mi queja? Directamente a la alcaldía, a la dirección de transporte de la alcaldía. Son ellos quienes tienen el deber de conservar, de mantener, de colocar señales, marcas sobre el pavimento, la colocación de reductores de velocidad, restituir fallas a nivel de pavimento, señales, y marcas. Entonces la del gobernador, por ejemplo, serían esas internas que unen municipios, sería, ¿cómo se llaman ese tipo? Por ejemplo, decir la carretera que va al Tigre. Sí, el tema es que fíjate, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que los recursos, por supuesto, en teoría debería, quien recibe más recursos es el gobierno del Ejecutivo Regional, ¿no? Son las gobernaciones. Y las alcaldías tienen menos recursos, entonces ahí tiene que haber un trabajo conjunto. Claro, trabajar coordinadamente. De los montos que se puedan estar manejando y de las capacidades. Porque a lo mejor te pongo un ejemplo, tienes una falla de pavimento en una vía local, pero el monto supone una repavimentación y la repavimentación es muy costosa, entonces la gobernación puede poner los recursos y ayudar con el trabajo. Sí. Ahora, si se trata de un bacheo sencillo que se puede resolver incluso con bacheo frío, pues bueno, el municipio simplemente lo atiende y lo resuelve rápidamente. Claro, lo digo porque es que además pasó en estos días, porque viene el carnaval y somos un estado turístico, y entonces la Américo Vespucio, que sigue siendo una interna de lechería, no sé si usted conoce los canales, el complejo turístico del Morro, la Américo Vespucio es esa que viene del Centro Comercial Caribbean Mall, y bueno, ahí estaba pavimentando la gobernación, pero no se metió a la R16 a pavimentar. Creo que también ahí hubo un acuerdo entre la alcaldía y la gobernación entonces. Efectivamente, tiene que haberlo habido por el tema de los montos, ¿no? Los costos pueden haber subido las capacidades de la municipalidad y en ese momento la gobernación a proveer los recursos y ayudar. Sí, ahora, en el caso del transporte, usted lo mencionó hace poco, caramba, perdimos en el caso del transporte lo mencionó hace poco, entiendo, eso está en la ley del poder público municipal como una responsabilidad de las alcaldías, el tema de transporte, pero ahí tampoco hay muchos recursos y vemos las unidades que se deterioran. O sea, ¿cómo sería si yo, o sea, me quiero quejar de la situación de las unidades o de lo ineficiente de las rutas, o quiero hacer una sugerencia, ¿cómo, a quién? Ingeniero. Y directamente cuando son rutas municipales que prestan servicio a localidades muy específicas, quien administra y quien gestiona son los gobiernos locales, son las alcaldías. Entonces hay que dirigirse a la dirección, valga la redundancia, la dirección de transporte y vialidad de la localidad, hacer el reclamo. Sí. Y cuando las rutas ya son intermunicipales, empieza a jugar el Ejecutivo Nacional a través del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, en algunos casos incluso la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano ha estado incurso en esa gestión, porque también son los que trabajan con las estructuras de costos para ver la estructura tarifaria, los montos que se fijan,
hay un trabajo conjunto de tratar de establecer ese tipo de tarifas y cosas que tienen que ver con la prestación del servicio. Pero bueno, ya saben, el tema de la prestación del servicio de transporte público siempre ha sido un dolor de cabeza para nosotros. Sí. En este momento las unidades, hay muy pocas unidades, el servicio no tiene regularidad, pocas condiciones de prestación de servicio de calidad, el problema de manejar las tarifas versus la disponibilidad de recursos, papel moneda para pago. Bueno, vamos a hacer un programa específico de esto, ingeniero. Vamos a hacer ese compromiso porque de verdad, además, creo que cerca del 70%, si no es más, de los venezolanos circulan en transporte público y es un servicio que hay que mejorar. Así que le doy las gracias porque nos ha documentado muchísimo y pues hay que darle las herramientas a la gente también para que coopere, para que opine, para que participe y sea parte de la solución. Gracias al ingeniero civil Celia Herrera por atendernos, especialista en diseño de carreteras, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad Sotravial. Síganla en sus redes sociales, @Celia Herrera o el de la sociedad, @Sotravial.